Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro encuentro con la palabra, un espacio más para encontrarnos con el Señor en su palabra. En esta ocasión del cuarto domingo de Cuaresma, ya acercándonos ya al tramo final de lo que es este tiempo de Cuaresma, y en donde la Semana Santa, nuestra celebración de los grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se empieza a asomar en el horizonte con todos los preparativos y con todos los servicios que en distintas parroquias, no solamente de nuestra diócesis, sino del país y del mundo entero, se van ejerciendo a raíz de este acontecimiento. Pero mientras tanto, nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma, situados en el Evangelio de Juan capítulo 9, la presentación de este Evangelio, la sanación o la curación o el signo del ciego de nacimiento que es sanado por Jesús. Desde la perspectiva de Juan, como lo vimos la semana anterior, con el relato de la samaritana, con particularidades que hay que tomar en cuenta para reflexionar este texto que nos da la liturgia dominical de este tiempo de Cuaresma. Vamos a iniciar este encuentro de hoy invocando siempre la presencia del Espíritu Santo como parte de nuestro encuentro con la palabra de Dios. Así que ya volvemos para hablar de este texto, escuchar el texto y reflexionar acerca de este hermoso pasaje que nos ofrece nuestra Madre Iglesia en este cuarto domingo de Cuaresma. Ya volvemos.
Y bien, hermanos, en cuanto a lo que hemos mencionado acerca de considerar este texto de San Juan capítulo 9, tenemos que ver algunas reseñas antes que situamos como una especie de clave de lectura para entender mejor el texto. Hemos invocado a la presencia del Espíritu Santo que nos prepare y que nos disponga a esta lectura, a esta meditación de la palabra. Partamos entonces de Jesús sale del templo, ve a un hombre ciego de nacimiento, posiblemente mendigando en una de las puertas en donde la mayoría de personas enfermos y con distintos males se encontraban ahí para sencillamente obtener alguna limosna o bien algún tipo de ayuda. El evangelista recalca que el hombre era ciego desde que nació. Y aquí hay dos elementos que tenemos que situar a partir de la lectura del texto. Subrayar la grandeza del milagro porque no es una enfermedad adquirida, es una enfermedad que el hombre trae desde que fue concebido y plantea una cuestión teológica que da origen a este diálogo de Jesús con sus discípulos. Y a partir de aquí entendemos la primera clave de lectura. El Evangelio nos dice que los discípulos preguntan: ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Y por qué se habla de quién pecó ante una situación de enfermedad que para nosotros sería muy sencillo de comprenderlo? Si nos situáramos en la actualidad, nadie pensaría que un problema de visión como este u otro problema también pueda ser relacionado al pecado o a los hechos cometidos de sus padres o de otra generación familiar. En este caso hablamos de la retribución compensativa, que es un concepto religioso y moral presente en esta tradición judía bíblica y dentro de la sabiduría del Antiguo Testamento. Había una relación directa entre la conducta moral del ser humano y las consecuencias que puede experimentar en su vida. De acuerdo con esta idea, se actúa conforme a las bendiciones de Dios, recibe bendiciones, bienestar y prosperidad. Mientras que quien obra mal o con pecado recibirá enfermedades o castigos y desgracias. Entonces, esta manera se plantea como una conexión entre la acción y el resultado. Los actos humanos son entonces efectos concretos de la vida del individuo, tanto para bien o tanto para mal. Entonces, desde esta lógica, cuando una persona padece una enfermedad o padece una situación, es porque la persona tenía ya un pecado existente que lo hacía caer en este mal. Por eso, en esta perspectiva, la pregunta: ¿pecó él? ¿Pecaron sus padres? Para que viniera sobre él esta enfermedad. Desde una línea científica y biológica ya no se entendería este concepto. Pero desde una línea espiritual, por supuesto, tampoco tenemos que entender esta retribución compensativa como algo a lo que hoy podríamos seguir creyendo o seguir manteniendo. Y la respuesta de Jesús a los discípulos, que es el otro punto esencial en la lectura, que nos narra el Evangelio, hace una ruptura de esta situación directa con el pecado. Los discípulos, la representación de la mentalidad propia del tiempo. Y Jesús como aquel que viene a darle plenitud a la ley, como aquel que viene a darle plenitud con una novedad del Evangelio que hoy sigue también impregnando a nuestra sociedad. Entonces, Jesús rechaza este planteamiento y muestra que la pregunta pierde sentido frente a la revelación que él mismo trae. Jesús declara que el hombre no ha pecado ni tampoco sus padres. Desplaza la atención y habla de que el ciego de nacimiento se convertirá en un signo evidente de la acción salvadora de Dios. Por eso Jesús dice: este hombre está así para que en él se pueda manifestar la obra de Dios. Jesús realiza la curación, no se da prácticamente alguna palabra en como tal, sino que realiza un gesto concreto. Escupe saliva en la tierra, crea esta especie de barro,
para ponerla en los ojos del ciego, una atribución muy propia de lo que es también la cultura, en donde se le daban ciertas condiciones curativas al barro, y es muy comprensible dentro de la época. Jesús ciertamente ordena al ciego que se lave en la piscina, y es en ese momento donde el ciego recupera la vista. El gesto de lavarse los ojos en Siloé completa este proceso de curación y conduce al final del relato, al menos en esta primera parte, donde está el signo evidente del hombre que vivía en las tinieblas de su ceguera física y que por fin ve la luz. Por eso también hay que entender que este hecho no solamente nos hablará de una curación física, sino también el signo profundo de la obra de Dios que ilumina el ser humano y que nos conduce a la fe. Y esto también nos lleva a un tercer punto, queridos hermanos, para entender el texto. Y lo hemos colocado en el subsidio como una profesión de fe. El texto nos sigue narrando que el hombre ha sido curado, que algunos que estaban en los lugares decían, es él, no es él, que es interrogado por los fariseos y que incluso es echado por las autoridades religiosas. El hombre busca a Jesús y lo encuentra nuevamente. Jesús lanza una pregunta decisiva. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Podríamos decir que nos introduce un momento culminante en la experiencia del antiguo ciego para dar un paso a la fe. Ha sido sanado físicamente de su dolencia, pero ahora tiene algo también muy importante: iluminarlo desde la luz de la fe para que reconozca a aquel que le ha devuelto la vista. Y por eso el ciego de nacimiento se dirige a Jesús. Cuando Jesús se reconoce personalmente como aquel Hijo del Hombre, como el Mesías, el hombre que no podía ver, ahora ve realmente. Pero ya no estamos hablando de la mirada física, de los ojos físicos. Estamos hablando de esa capacidad de reconocer la verdadera identidad de Dios, de Jesús, y de acoger su palabra. Y aquí es donde entramos todos nosotros. Porque nosotros no solo vivimos también de una ceguera o de una falta de visión físicamente hablando. Todos estamos también padecidos por la ceguera espiritual. Muchas veces cegados por muchas situaciones en las que no reconocemos al Señor. Y la reacción del ciego es inmediata. Proclama su confesión diciendo, creo, Señor. Ese Señor, ese Kyrios, alcanza su pleno significado porque expresa a Jesús como aquel que manifiesta la salvación de Dios. ¿Recuerdan aquella frase de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío? Podríamos relacionarlo un poco con esta respuesta del ciego de nacimiento que reconoce a su Redentor, a su Mesías, y que nos va a llevar a la meditación que haremos en momentos breves de este relato. Con este contexto, y ahora sí podemos ir más allá de ver la imagen del Evangelio como un relato de una curación física. Y podríamos decir, verlo más allá como un relato de un encuentro, de un querigma, si usted quiere mencionarlo. Y vamos a ver entonces, a partir de ahora, el Evangelio. Vamos a escucharlo, vamos a volver también para con nuestra reflexión de esta semana, del cuarto domingo de Cuaresma. Ya volvemos. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego?
él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó. Y al volver, ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes? ¿De quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador no lo sé, lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés.
Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es. Pero a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos vas a enseñar? Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado. Así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, Bien, hermanos, la meditación la hemos tomado con referencia a la Lumen Fidei, documento del Papa Francisco, la luz de la fe. Porque partimos hablando de que la fe es como una luz que ilumina la vida. La fe no se puede determinar en una sola idea o en un conocimiento meramente intelectual, o incluso en un consuelo existencial a los problemas de nuestro tiempo. La fe muchas veces se ha querido ver también como una oscuridad frente a la luz de la razón, incluso como una limitación del mismo hombre que quiere ponerse por encima de Dios. Y ante esto la fe aparece como una luz que resplandece la plenitud del ser humano, la plenitud del hombre. Ver la realidad tal cual somos. El ciego, como lo vimos, parte de una sanación física de su vista, pero también es conducido a un momento para reconocer quién es Jesús, a ser sanado de su ceguera. Y en este caso partimos del hecho de la vida de cada uno de nosotros creyentes, en donde encontrarnos con Dios nos ha permitido también salir de esa oscuridad en la que muchas veces nos hemos inmerso y poder reconocer a través de un proceso de fe nuestra propia oscuridad. Una especie de oscuridad que nos ha hecho buscar el sentido de la vida, encontrarnos con la verdad y orientarnos hacia un fin. Por eso la fe es la luz que nace del encuentro del Dios vivo y que transforma la manera de mirar la vida, nuestra historia y con los demás. ¿Qué otras cegueras podríamos reconocer en el hoy? La ceguera del poder, la ceguera de la autorreferencialidad, la ceguera del que quiere ver al ser humano como un objeto de consumo o de mercado. La ceguera de esta falsa concepción de libertad de la cual muchas veces hemos hablado. Y la ceguera de situarnos en nosotros mismos, simplemente como una referencia. La ceguera de la soberbia, del orgullo, de la vanidad. Tantas situaciones que nos han hecho perder de vista el rostro de Jesús. Por eso la fe es esta luz que nos permite una nueva forma de mirar la vida, de mirar nuestra historia como un plan de salvación, como un camino en el que Dios nos ha acompañado a lo largo del tiempo, y también de mirar a los demás. El relato del ciego de nacimiento del Evangelio nos muestra que la fe es un proceso que se desarrolla gradualmente. El hombre curado no llega a una confesión plena de Jesús de manera inmediata. Hay un camino interior que se debe recorrer. En el caso de nosotros, cristianos,
Partimos primero de una respuesta limitada. Más adelante, vamos teniendo una mejor comprensión para reconocer a Jesús, para poder encontrarnos con Él y para poder también madurar en nuestro proceso de fe. Este hombre parte de todo este primer momento de sanación para incluso ser rechazado por las autoridades religiosas del tiempo y finalmente reconocer al Señor como el Mesías. Nuestra experiencia de fe en nuestra iglesia nos invita precisamente a este proceso, no solamente de nuestros niños, nuestros adolescentes, con los procesos catequéticos existentes, sino que también nuestra vida ya para los que estamos un poco más adentrados en años, también nos recuerda que la fe día a día va madurándose, día a día debe fortalecerse, día a día debe no descuidarse y mantener esta llama viva de esta luz que transforma nuestra existencia. Nosotros mismos, si hiciéramos una pequeña introspección, podríamos entender cómo de cierta manera hemos ido cambiando la percepción de nuestra fe con respecto a Dios y con los demás. Cómo nuestra fe, cuando es integrada en cada una de nuestras realidades, transforma todo lo que somos y hacemos. Y esto, queridos hermanos, es un proceso progresivo de la fe. Y este proceso nos lleva a liberarnos de la ceguera espiritual. Una ceguera que nos lleva a perder de vista lo que somos. En medio de un gran desarrollo científico, tecnológico, educativo, con problemas de violencia, desigualdad, injusticia, exclusión, muchas personas pueden ver con claridad estos avances importantes en el mundo, pero también encuentran una gran indiferencia para los que sufren, para con los pobres. Por eso nos volvemos también víctimas de una ceguera social, en donde la sociedad se acostumbra a la desigualdad, a la pobreza, a la injusticia y al dolor de los más vulnerables. Hay una pérdida de sensibilidad que oscurece la conciencia colectiva. Ya el problema no es solamente falta de información, sino que hay un problema interior que nos hace no reconocer al otro como un hermano. Y también hablamos de una ceguera o la ceguera de la autosuficiencia, cuando nos creemos capaces de vivir sin una orientación profunda, empezamos a darle sentido a nuestra vida con ciertos elementos que no dejan de ser superficiales y nos aferramos en nosotros mismos en base al progreso material, al reconocimiento social, como los ejes en los cuales traza toda nuestra vida. Y esas cegueras, queridos hermanos, también nos impiden, como decíamos, reconocer lo que vivimos en nuestro mundo. Y nos volvemos indiferentes ante los grandes problemas sociales, o bien nos volvemos cómplices de estos grandes problemas que atañen a nuestra sociedad. Por eso el Evangelio nos invita a preguntarnos si estamos viviendo algún tipo de ceguera. Y si no reconocemos nuestras limitaciones o la necesidad de una conversión pastoral. Por eso estas cegueras que podemos tener empiezan a ser sanadas, por decirlo así, a partir de reconocer la necesidad de la luz de Dios en nuestra vida y para con los demás. Podríamos estar más ciegos de lo que pensamos, y no solamente porque tenemos algún mal óptico o tenemos alguna situación. Y hoy, amigos, hermanos, en referencia al cuarto domingo de Cuaresma, y a este tiempo que nos da la Iglesia, es un momento para también reconocer la luz de Dios que transforma nuestras vidas. Una luz de Dios que pudimos ver hace unos domingos atrás en la Transfiguración y que nos absorbió y que nos asombró, pero que nos hizo bajar del monte para continuar en camino de cruz.
Una luz que también se manifiesta en el agua viva que recibió la samaritana del Señor. No hablamos del agua que estaba en el pozo. Y una luz que ilumina el camino de la cruz, porque no caminamos hacia una cruz como destino de muerte y destino final. La cruz está iluminada por la experiencia de la resurrección y ese es el camino del discípulo. Ese es el camino del discípulo que hoy nos llama a pedirle al Señor que esta luz ilumine nuestra vida. Cada uno puede reconocer sus oscuridades. Cada uno puede reconocer aquellas situaciones en las que hoy es ciego, como ese ciego de nacimiento. Y decirle al Señor nuestra propia oración. Decirle al Señor lo que hoy tenemos en el corazón. Y esta experiencia de la oración como un paso también propio de la lección divina. Decirle al Señor que tú eres la luz de este mundo que ilumina mis ojos y mi corazón. Que muchas veces cuando estoy confundido por mis preocupaciones, por mis egoísmos o por mi indiferencia, necesitamos que tú nos abras los ojos para reconocer tu presencia en mi vida y para reconocer a los hermanos con mayor compasión y amor. Dame, Señor, una fe viva que crezca cada día, una fe que me permita confiar y seguirte con sinceridad. Que pueda decir como el hombre que fue sanado, creo, Señor, pero no como una frase que repetimos muchas veces en la profesión de fe al celebrar la Eucaristía, sino también como una experiencia interior que nazca y salga y brote de nuestro ser en toda su existencia y que sea para nosotros una verdadera profesión de fe, ya no de los labios para afuera, sino desde nuestro mismo corazón. Que pueda decir con todo mi corazón, como el hombre que fue sanado, creo, Señor. Parte de la contemplación nos invita a contemplar a Jesús, a contemplar otra vez nuevamente este evangelio, ver los detalles de este momento en que Jesús sana a este hombre. La Lumen Fidei tiene un hermoso texto dentro de su encíclica que queremos también compartir con ustedes como parte de nuestra contemplación y dice lo siguiente. Sin embargo, al hablar de la luz de la fe, casi podemos oír las objeciones de muchos de nuestros contemporáneos. En la modernidad, esta luz puede haberse considerado suficiente para las sociedades de antaño, pero se percibía como inútil para los nuevos tiempos, para una humanidad madura, orgullosa de racionalidad y ansiosa por explorar el futuro de maneras novedosas. Quizás hoy podríamos darle más razón a este texto de la Lumen Fidei. ¿Cuántas familias, cuántos hogares viven un proceso de fe muy pobre o nula, donde ya los niños no son siquiera bautizados, donde ya no siquiera hay una educación en la fe? Y esto también forma parte de lo que menciona la encíclica. En esta modernidad, en medio de muchas situaciones, de muchas ofertas, se percibe que la fe es casi algo de nuestros abuelos o de sociedades de mayor ignorancia, y se cree que la racionalidad del hoy, que el avance tecnocrático y que incluso las propias concepciones de ser humano hoy no necesitan de la fe. Y la fe se convierte casi en un estorbo para muchos, en un cuento de hadas. Y lamentablemente lo vemos así en muchas experiencias, y no es de notar que las grandes crisis humanas y antropológicas hoy son fruto de esta situación, como
han dicho nuestros abuelos o papás, personas mayores, cuando hemos hablado con ellos en distintas situaciones, hay una falta de Dios en la sociedad y es precisamente esto. Es esa luz de la fe que muchos quieren apagar, esa luz de la fe que han querido desaparecer de muchos ámbitos y que no lleva a otra cosa a sumerse en la oscuridad. Una oscuridad, como lo hemos dicho, que provoca ceguera, que provoca caminos perdidos, personas perdidas en sí mismos, y que no nos lleva a otro que en procesos de autodestrucción que nos pueda llevar a grandes situaciones. La violencia, el homicidio, situaciones autodestructivas que tienen también su raíz en grandes problemas antropológicos que si bien las ciencias sociales pueden tratar, en el fondo también hay algo más. Y hablamos de la luz de la fe, de la luz del Evangelio. Y bien amigos, como nuestra acción de esta semana, propongamos una realidad concreta en la que podamos abrir nuestros ojos esta semana. Y quizás podemos hablar de solidaridad para con los más necesitados, alguna situación en la que yo sienta que he vivido en una ceguera y que hoy le pida al Señor que sea sanado, que abra mis ojos para contemplar una realidad quizás de mi vida personal, una realidad que me aleja de Él y que me oscurece la vista para no contemplar su presencia en mi vida. Así que, queridos hermanos, el Señor nos regala una hermosa oportunidad este cuarto domingo de encontrarnos con Él, la luz del mundo, la luz que no tiene ocaso. Esta próxima semana celebraremos a San José. Esta semana celebraremos también la ordenación de 2 diáconos de nuestra iglesia diocesana, y que sea una hermosa semana también para contemplar en San José un modelo de vida, un modelo de santidad, también de aquel que contempló con sus propios ojos la luz que vino al mundo, que no fue reconocida, pero que hoy nos invita el Señor a reconocerla y a decirle, creo en ti. Nos encontramos la próxima semana en otro encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga.